Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una videoreseña y en este caso el libro es Belleza y náusea, la primera novela escrita por Diana Soledad y publicada por Niña Loba Editorial. Una novela distinta, original, con un estilo muy propio por parte de una autora que debuta de forma del todo magistral. Ahora os hablo del libro, ¿vale? Como siempre, sin hacer spoiler. Y os recuerdo también que en la descripción del mismo tenéis un enlace de compra, por si lo queréis comprar. El género del libro. Se trata de una novela psicológica y me atrevería a decir que se trata de la trama más psicológica que he leído jamás, en la que el protagonista principal intentará reconocerse, reencontrarse consigo mismo, entender el sentido de su vida y la de sus padres, y el lector se adentrará del todo en sus pensamientos, sentimientos y su vida en general. Y en el horizonte, siempre presente, la felicidad. ¿Existe? ¿La podemos conseguir? ¿Nuestro destino está escrito o lo podemos cambiar? Un libro con muchísima lectura entre líneas, mensajes y reflexiones que no te dejará indiferente. El argumento del libro. Mucha atención a esta frase porque sintetiza muy bien el objetivo de la novela. ¿Qué pasaría si pudieses elegir entre tener una vida desgraciada en la realidad o una vida feliz en la mente? Enzo Ignoto viaja de Estados Unidos a Milán a visitar a su padre Liberto, después de que su madre haya ingresado en una institución donde los pacientes, en estado vegetal, contemplan gratos recuerdos de forma permanente. En Italia, Enzo se enfrentará a sus demonios y sus heridas. Indagará las razones que llevaron a su madre a acudir a ese lugar. Intentará encauzar la relación con su padre y conocerá a Mara, con quien entablará una relación marcada por la tensión amorosa. En una serie de viajes entre Estados Unidos, Milán, Venecia y la villa familiar, Enzo irá descubriendo los secretos de sus seres más queridos, a la vez que deberá encontrar su lugar en el mundo. Sobre la lectura del libro, un consejo. Deciros que no es un libro para leer rápido. Al contrario, recomiendo una lectura pausada, intentando captar mensajes, sentimientos, intentando entender a los protagonistas, intentando leer entre líneas. Hay libros fáciles, ¿no? En los que digo, pues mira, este libro te atrapa, no puedes parar de pasar páginas. Y si te gusta el género, pues segurísimo que te gustará. Este no es el caso, ¿vale? Creo que hay que afrontar esta lectura con una mente abierta, dejarse llevar por una historia distinta y original, por una escritura de grandísima calidad y disfrutar mucho de los personajes. Depende de cómo afrontes esta lectura, dependerá también en gran medida que ames el libro o que no te acabe de convencer. En mi caso, deciros que lo he disfrutado muchísimo y por ese motivo os doy este consejo. El formato del libro me encanta. Es un libro de pequeño tamaño, como veis, con 389 páginas y 27 capítulos, tirando más bien a cortos, y unos capítulos que tienen un título curioso, un título que llama mucho la atención, que puede tener más o menos que ver con lo que viene a continuación, al que le puedes encontrar más o menos sentido, que te puede incluso hacer reflexionar. De hecho, son unos títulos de capítulos que en definitiva también suman al conjunto de la obra como un elemento original, distintivo de la calidad y de un estilo propio por parte del autor. Al empezar a leer, no sabes exactamente qué te vas a encontrar, aunque ya desde el primer capítulo percibes que es un libro distinto, original y que tiene algo muy especial, que te atrae, que te invita, ¿no? a seguir leyendo. Sabes que estás ante una lectura única, una experiencia lectora poco común. Te podrá gustar más o menos, pero sin lugar a dudas creo que vale la pena probarla. En cuanto a la prosa y el estilo narrativo, magistral, de verdad, un excelente. La autora escribe con frases muy cortas, utiliza muchas ironías, algo de sarcasmo, constantemente te hace sonreír o te traslada algún tipo de sensación. Hay mucha calidad en este estilo, insisto, es muy propio y personal de la autora. Te hace disfrutar de la lectura. Al mismo tiempo, se trata de una escritura muy, muy inteligente, llena de reflexiones sobre la vida. Seguro que es un libro que si lo vuelves a leer, acabarás captando más mensajes que igual en una primera lectura no habías percibido. Sin ser un libro de misterio, este está presente, en cierto modo, en todo el libro. No sabes qué sucederá, no sabes qué ha sucedido en el pasado. Parece haber secretos en los personajes. Y, por ejemplo, tan solo empezar, en el segundo capítulo, ya verás que hay algo misterioso en torno a la madre de Enzo. La villa familiar de Dante Sky parece ocultar también secretos. Y, por supuesto, el hecho de que exista una empresa que venda la felicidad ya es algo por sí misterioso, ¿no? Decir, por otro lado, que está escrito en primera persona.
por parte de Enzo, el protagonista, y que hay algo muy curioso en esta escritura, ya que esta primera persona, este Enzo, escribe dirigiéndose en todo momento a Mara, la gran protagonista femenina del libro. Este hecho no os pasará desapercibido y sin lugar a dudas es otro de los distintivos del libro que no os dejarán indiferentes. En cuanto a la ambientación, la obra transcurre entre distintas ciudades, ¿no? Como Barcelona, Milán, Nueva York, San Francisco, Las Vegas o Venecia. Y sin entrar mucho al detalle, ya que tampoco es el objetivo ni es muy relevante, hay alguna pincelada de cada una de ellas. Por último, sobre la lectura, deciros que encontraréis un montón de referencias culturales y artísticas, especialmente en torno a música y literatura. Y concretamente encontraremos muchas pinceladas relacionadas con Japón, especialmente en las referencias literarias, ya que menciona libros de la autora Yayoi Kusama, o en rasgos de algunos personajes, en el nombre de la empresa Kokoro Risei, en nombres de los personajes, por ejemplo también como el señor Sakura. En cuanto a personajes, se trata de un libro con más bien pocos, pero que al mismo tiempo son la clave, la esencia, son el sentido de la obra. El libro va de eso, de personajes o personas y de su vida, sus pensamientos, sentimientos, el reencuentro con uno mismo en busca de la felicidad. El personaje principal es Enzo Ignoto, y digo principal hasta el punto en que el libro está escrito en primera persona, por lo que os pondréis en su piel, en su cuerpo, en su mente. Es un personaje complejo, de carácter difícil, introvertido, solitario, sin amigos, sin pareja, que puede mostrar arrebatos de ira, ya que pierde los nervios de vez en cuando, y es que la frustración lo conduce a la violencia. Enzo busca este reencuentro consigo mismo tras una infancia complicada en el seno de una familia donde han sucedido también una serie de hechos que lo han marcado muy profundamente y que iréis descubriendo durante la lectura. Se trata de uno de los personajes, yo diría que más complejos que he leído jamás. Y supongo que esto significa que es uno de los mejores personajes también, ¿no? que he leído jamás. Porque al final, los seres humanos somos complejos. Y no siempre actuamos de forma racional, o como el resto de la gente pues pensaría que debemos actuar. Esta complejidad de Enzo hará que os cueste empatizar con él. Hay momentos que no lo acabaréis de entender, pero poco a poco lo iréis haciendo, y creo que al final del libro acabaréis empatizando totalmente. Con lo cual, pues el trabajo de la autora en este sentido es magistral del todo. Enzo parece que se refugia en el alcohol y en observar también a otra gente. De hecho, él mismo dice pues que su presencia en la sociedad bien podría limitarse a la observación. Y esto lo hace pues captando con su cámara de fotos, una Polaroid, su rostro, su mirada, y viendo cosas en sus fotografías que el resto de gente no percibe. Por otro lado, y como segunda gran protagonista del libro, tenemos a Mara. Veréis que es otro personaje muy misterioso, que parece ocultar más de un secreto. Se muestra distante, impenetrable y a su vez atrayente y cautivadora. Creo que también os costará mucho empatizar con ella, ¿no? Sobre todo al principio, aunque al final del libro la acabaréis conociendo a la perfección. Insisto que es increíble cómo están desarrollados los perfiles psicológicos de los personajes y cómo la autora consigue que los lectores pasen de un extremo, el de no entender a los personajes para nada, al otro extremo opuesto, en que los lectores no solo los entienden, sino que empatizarán con ellos. Es brutal lo que transmiten y la relación de Enzo y Mara es seguramente la más compleja que habréis leído jamás. Es distante pero intensa al mismo tiempo, extraña pero que te atrapa. Con unos diálogos del todo excelentes, a veces surrealistas, con mucha reflexión sobre la vida, con ironía, con sarcasmo, y en ocasiones superficiales pero muy profundos al mismo tiempo, que ahondan y tocan los sentimientos de cada uno. Pero al mismo tiempo veremos un diálogo no hablado también, ¿no? Hay una comunicación no verbal entre ellos a través de gestos, posturas, miradas, y esto la autora lo comunica de forma increíble. También el padre de Enzo va cobrando protagonismo a medida que se avanza en la lectura. Es otro personaje complejo, psicológicamente hablando, que parece un cobarde y nunca habla hasta que empieza a beber. Es muy interesante vivir la relación de Enzo con su padre y la evolución de la misma. Y la autora consigue que la viváis de forma intensa, de menos a más. En definitiva, son personajes muy bien trabajados, que sin lugar a dudas son el centro del libro y son del todo excelentes. Sobre el final del libro, como siempre digo, sin hacer spoiler, deciros que hay bonitas reflexiones y que se trata de un final, desde mi punto de vista, precioso y a la vez del todo sorprendente. Lo he leído un par de veces,
pero no por no entenderlo, sino para volverlo a saborear. Insisto, me ha gustado muchísimo. Y al finalizar, os daréis cuenta a veces que no conocemos realmente a otras personas. Su comportamiento no va acorde a sus sentimientos reales. Por miedo, por cobardía, por otros factores, hay personas cuyo comportamiento te despista, te hace creer una cosa y en realidad es algo totalmente distinto. Una vez más, la componente psicológica de los personajes acaba sorprendiendo hasta la última línea del libro. Muy bien, pues vamos con la valoración. Por todo lo mencionado hasta ahora, por los increíbles personajes, por la originalidad de la obra, por una prosa perfecta, por un estilo muy propio y sobre todo desde un punto de vista psicológico y de reflexión, sin lugar a dudas se trata de una novela excelente. La calidad es indiscutible y nuestra valoración es de 8,5 sobre 10. Mi consejo: abre el libro, empieza a leer y déjate llevar sin expectativas. Déjate sorprender, capta los mensajes, las reflexiones, disfruta de la prosa, de los personajes, de los diálogos, del conjunto de la obra en general. Atento también a muchos temas reales y duros para la reflexión, como son la soledad, el abandono, el amor, la infidelidad, el alcohol, la agresividad o el maltrato. Son temas que al final invitan mucho a la reflexión. Para terminar, una anécdota. En un momento del libro, Enzo se anota una palabra para poder insultar en Taushiro, y se menciona que es el idioma menos hablado del mundo, indicando que solo lo habla una persona en todo el mundo, ¿no? Pues bien, esto es totalmente cierto, ya que hemos indagado y la lengua Taishiro cuenta con un solo hablante fluido en la actualidad. De hecho, es el señor Amadeo García García, quien habita en la cuenca del río Tigre, en el departamento de Loreto, en Perú. Muy bien, pues hasta aquí la reseña del libro, espero que os haya gustado. Como siempre digo, tenéis un enlace en la descripción donde lo podéis comprar si os interesa. Y también, como siempre digo, suscribiros a nuestro canal es muy buena forma de descubrir nuevas lecturas y estamos también en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y no olvidéis nuestra web, www.blogliterario.com. Hasta la próxima.